Bienvenidos oyentes a esta edición, a esta nueva edición aquí en Radio Sefarad de Por Israel en Voz. Saludamos aquí a su protagonista, a quien lleva el programa, Shalom. Shalom, ¿cómo están? Bueno, Israel, bienvenido, como decíamos, y cuéntanos los temas que hoy querías comentar. Hoy quiero hacer dos homenajes. Uno por un hecho trágico ocurrido hace 80 años y otro una figura que fue uno de los protagonistas de la historia de Israel, desde antes de la independencia hasta nuestros días. Uh-huh. Vamos a empezar por el hecho trágico. En el año 1941, las tropas alemanas invaden la Unión Soviética, la famosa Operación Barbarroja. Detrás de los ejércitos alemanes iban unidades especiales de las SS, los Einsatzgruppen, o grupos de acción. ¿Cuál era la misión de estos grupos? Por empezar, exterminar a dirigentes comunistas, a comisarios políticos, pero tenían otra misión: el asesinato de judíos. En el juicio de Nuremberg se demostró que era algo planificado hasta el último detalle. ¿Por qué? Porque, como dijo uno de los fiscales, hubo asesinatos en masa en diferentes lugares, separados por miles de kilómetros, pero la metodología era la misma. Cavaban fosas, se los hacía arrodillar frente a la fosa, se les disparaba y caían en la fosa. Y todos los balazos eran iguales, idénticos, en la nuca. Todos y cada uno morían de la misma manera, tanto en el norte como en el centro como en el sur. Pero yo me voy a detener en una masacre ocurrida entre el 29 y 30 de septiembre de ese año. En la ciudad de Kiev, en un suburbio de Kiev llamado Babi Yar, fosa de la abuela, se cavó una trinchera enorme y ahí en 3 días, fueron fusilados 33.700 judíos, hombres, mujeres y niños. Hay un relato de un testigo presencial, un ingeniero que cumplía tareas para el ejército alemán, un ingeniero alemán, que testificó en Nuremberg. Y él decía: de pronto vi llegar un camión, hicieron bajar a la gente que venía en él, hombres, mujeres y chicos. Había una familia, se los hizo desvestir y se los tenía esperando. Había ahí una abuela con un niño de no más de 1 año. La abuela jugaba con el niño y la hacía reír. Al lado había un hombre con el hijo. El hijo trataba de contener las lágrimas, mientras el hombre le hablaba y señalaba al cielo, mientras la madre miraba y lloraba, pero en silencio. De pronto se los hizo acercar a la fosa. Se oyeron disparos. Cuando di la vuelta vi el espectáculo en la fosa, llena de cadáveres. Junto a mí había pasado antes una chica muy hermosa, esbelta, morocha. Se señaló a sí misma y dijo: tengo 22 años. 33.700 víctimas. Se cumplen 80 años. Ahí se levanta un monumento en su recuerdo. Ahora,
¿Quién dirigió esa masacre? ¿Quién estaba al mando? ¿Una bestia? Sí, un individuo bestial. Solamente alguien bestial puede ordenar la muerte de mujeres, niños, ancianos. Pero sin embargo, el que comandó esa operación, el que ordenó esa operación y el que estuvo presente, se llamaba Paul Blobel, alto oficial de las SS. Paul Blobel no era ningún ignorante, ninguna bestia común, digamos, sino que era un arquitecto de una familia de muy buena posición. Había sido oficial en la Primera Guerra Mundial. Hay una pregunta que yo siempre me vengo haciendo y hasta ahora no encontré la respuesta. Cuando una persona carece de educación, carece de formación, puede dejarse llevar por sus instintos asesinos y convertirse en una bestia. Pero ¿qué lleva a alguien como Blobel, o alguien como Mengele, o alguien como Hans Frank a convertirse en asesinos seriales y sin conciencia? Esa pregunta queda sin respuesta. Mientras tanto, en Babillar hay un monumento recordando a 33.700 víctimas inocentes del odio y del racismo. Bueno, pues esta dura historia forma parte de los homenajes que Israel Winnicki nos quiere acercar en este Por Israel en Voz, porque no es el único, ¿verdad? No, no es el único, pero este es de un estilo diferente. Uh-huh. En Wisniew, Polonia, el 2 de agosto de 1923, nacía Shimon Persky. ¿Quién fue? Su nombre después se transformó en Shimon Peres. Fue testigo de la lucha del sionismo por lograr la independencia. Fue uno de los hombres de confianza de Ben-Gurión. Fue parlamentario, estadista, escritor y poeta. Fue 2 veces primer ministro, presidente del Estado de Israel. Recibió el Premio Nobel de la Paz junto con Yitzhak Rabin y Yasser Arafat en 1994. Siempre fue un luchador por el sionismo, pero también fue un visionario. Fue el que previó que Israel tenía que ser mucho más que un país agrícola. Fue el que impulsó la investigación nuclear en Dimona. Fue el que dio impulso a la industria. En síntesis, fue quizá, sin temor a equivocarme, el motor que hizo de Israel lo que es ahora. Vamos a hacer un poco, vamos a historiar un poco su vida para darnos cuenta. En 1934 llegó a Israel, lo que era en esa época el mandato de Palestina. Tenía 11 años. Estudió en la escuela Geula de Tel Aviv y después fue a estudiar en Ben Shemen, en el internado agrícola. A los 17 fue uno de los fundadores del Kibbutz Alumot. En 1945 se casó con Sonia Hellman. En 1947 ingresó a la Haganah y asumió la responsabilidad en diversas áreas de defensa y adquisición de armamentos. No nos olvidemos que en la guerra de la independencia el ejército de Israel no tenía quien le proveyera armas, salvo Checoslovaquia. Entonces, ¿qué hizo Shimon Peres? Empezó a recorrer y a enviar gente a recorrer todos los almacenes de rezagos de la Segunda Guerra Mundial y adquirió armamento para el Estado de Israel. Es más,
fue el que impulsó la adquisición de 5 antiguos Messerschmitt 109 de la Luftwaffe alemana para iniciar la Fuerza Aérea Israelí. Fue director general del Ministerio de Defensa desde 1953 hasta 1959. Fue miembro de la Knesset. Fue presidente de Abodá, del Partido Laborista, desde el 1977 hasta 1992. En 2 ocasiones fue primer ministro, entre 1984 y 1986. En 1995 y 1996, después del asesinato de Rabin, asumió el cargo y después se lo pasó a Netanyahu. Fue ministro de Relaciones Exteriores en el segundo gobierno de Yitzhak Rabin. Fue uno de los líderes del proceso de Oslo, que llevó a la firma de los acuerdos. En el 2006, tras perder las elecciones internas de Abodá contra Amir Pérez, Pérez se retiró del partido y pasó a Kadima, partido formado unas pocas semanas después por Ariel Sharon, al separarse del Likud. Fue el número 2 de la lista de Kadima para las elecciones de la Knesset. Y a los 84 años, Pérez fue elegido presidente de Israel, cargo que ocupó hasta el 24 de julio de 2014. Durante 48 años fue miembro de la Knesset. O sea, estamos hablando de la historia viva de Israel, hasta que hace 5 años Shimon Peres dejó este mundo, pero no sin haber dejado su huella en el moderno Estado de Israel. Que sea su recuerdo para bendición. Bien, pues así finalizamos aquí este Por Israel en Voz, con estos homenajes que Israel Winicky nos ha acercado aquí a esta casa, Radio Sefarad, donde les esperamos como siempre y donde también les invitamos a visitar la web de Por Israel, www.porisrael.org. Gracias, Israel Winicky, y hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere.